Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Programa 195 de Radio ABC y como siempre tratando de traerle lo mejor de nuestra tierra o de nuestra colectividad aquí en Buenos Aires. Estas entrevistas, las cuales tienen casi un tono intimista y que nos enseñan mucho, y la verdad que hoy estoy muy contento de traerles a ustedes algo gallego, pero no gallego. A ver si me puedo explicar. Vamos a tener una entrevista maravillosa con uno de los mejores músicos que tiene Galicia actualmente. Pero no es gaitero, es pianista. Y es un magnífico pianista, el cual estudió nada más y nada menos que en Berkeley, en los Estados Unidos, una de las universidades de música más importantes que hay en el mundo. Y él se llama Abelardo Rábade, pero verdaderamente se lo conoce como Abe Rábade. Es un magnífico pianista de jazz, también hace música clásica, hace música fusión conjuntamente con David Salgado, con Ushia, con infinidad de músicos que ha tocado, y es uno de los que más nos representa en el mundo a los gallegos, porque va tocando por todos lugares en el mundo, haciendo giras inmediatamente, y de hecho los vamos a esperar aquí en Buenos Aires para mediados de noviembre, que va a estar en Córdoba, va a estar en Rosario y va a estar acá en Buenos Aires. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder hablar con él y presentarles a ustedes, a ver, que Galicia tiene que ser folclore, tiene que ser cultura gallega, pero también tiene que tener algo de esa cultura cosmopolita, ¿sí?, que unifica todo en el mundo. Y una de las músicas que unifica todo en el mundo es el jazz, como lo es el tango, como es la música andaluza muchas veces. Y bueno, Abe es un especialista en esta clase de cosas. Vamos a escuchar una entrevista, pero magnífica, muy intimista, conociendo la vida de este prodigioso músico, espectacular músico, la cual le recomiendo que lo escuche y que escuche su música y que se llene los oídos con tantas armonías y tanta cosa tan bien tocada, pero tan bien tocada. Es un enorme placer. Todo esto, mientras que va la entrevista, como siempre, mechado con la mejor música de Abe. Mientras que él vaya hablando, le voy a ir disparando algunas de las mejores piezas de Abe Rábade, las cuales verdaderamente se van a asombrar, se van a asombrar y mucho del profesionalismo y la capacidad musical que tiene este músico. Antes de la nota, les pongo un avisito del club y luego ya vamos a la entrevista con Abe Rábade. ¿Sí? Nos vemos al final.
Se acerca noviembre y vos me preguntarás qué es lo que pasa en noviembre. Como siempre, el aniversario de nuestra institución. Ya cumplimos 102 años de vida en nuestro querido ABC del partido de Corcubión. Por eso, así te lo digo, el domingo 10 de noviembre, desde las 12:30, te esperamos en nuestro campo de Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López, para festejar con nosotros el aniversario de nuestra querida institución, con ya, repito, 102 años de vida, en nuestro querido campo Corcubión. Lo celebramos como un año más, pero seguimos adelante. ¿Qué hay de comer? Vermú con picada criolla, deliciosas empanadas, bebida, carré de cerdo con guarnición, postre, café y brindis con champán, por supuesto. ¿Quiénes amenizan? ¿Y quién va a estar? Los Gavilanes de España con la señora Marita Tuero. ¿Qué más pueden pedir, por favor? Y sí, le vamos a dar la extra, ya que vienen pidiendo, porque también va a actuar el grupo Alborada de la institución con música, canto y baile tradicional gallego. O sea que las tenemos todas. Tenemos nuestra parte gallega, tenemos para bailar y tenemos la hermosa voz de Marita Tuero para que nos cante un poco de copla española y un par de pasodobles. ¿Todo esto cuándo? Repito, el 10 de noviembre desde las 12:30 horas en nuestro campo de Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Algo importante, solo con reserva previa, porque ustedes saben que siempre se cubre todo el salón y es muy difícil de conseguir tarjeta. Por eso, solo con reserva previa. ¿Y dónde piden las reservas? De lunes al viernes al 155-410-0106 y el 155-249-3775. Y de lunes a sábados de 10 a 17 al 156-618-7713. No se pierdan venir a festejar con nosotros la fiesta aniversario del ABC del partido de Corcubión. Los esperamos. Nacidado corazón, orgullo da nosa terra. Nacidado corazón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes un programa más, como siempre digo, de Radio ABC. Y hoy nos vamos a ir directamente para Galicia, como siempre. Normalmente siempre estamos en la Costa da Morte, pero hoy vamos a Galicia de una manera totalmente distinta a la que piensan. Sí vamos a estar con la música, por supuesto que vamos a estar con la música, pero yo normalmente hablo casi siempre con los grandes personajes y las grandes personas de la música tradicional gallega, del folclore gallego. Con la personaje que voy a hablar hoy, tiene algo que ver y no tiene algo que ver, pues nos representa a los gallegos en todo el mundo como uno de los mejores músicos que tenemos y que le damos la posibilidad a la gente que pueda escuchar una nueva alternativa. Porque Galicia es hermosa, Galicia, pero no es solamente la muñeira, la jota, el pasodoble, la rumba, sino que hay algo más ahí de por medio, que son las nuevas melodías que han venido del otro lado del mar, especialmente en el norte de América. Y estamos hablando nada más y nada menos que con Abe Rábade, uno de los pianistas de jazz más importantes que tiene en este momento Galicia y que nos está representando por todo el mundo y viene ahora aquí a la República Argentina. Hola Abe, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Hola Daniel, encantado de saludarte. Muy bien, todo muy bien.
Bueno, yo estoy totalmente agradecido de tener la posibilidad de hablar contigo, porque no sé, por ahí estoy equivocado, pero me da la sensación de que estoy hablando con uno de los músicos más afamados que tiene Galicia con respecto al jazz. Dime, yo sé que tú por ahí eres un poco humilde y por ahí no lo dirás, pero cuéntame un poco de cómo es eso, cómo fue que fuiste al jazz y cómo entraste en esa alternativa. Pues te cuento, mi familia, mis padres y de hecho mi hermana también, que me lleva un año, son todos escritores. Son escritores de Galicia, son narradores, son poetas, ensayistas. Mis dos padres fueron profesores de lengua y literatura gallega y mi hermana a día de hoy también es profesora de literatura. Y de alguna manera ese ambiente artístico se respiraba en casa desde que mi hermana María y yo éramos pequeños. Y no específicamente música, porque ya te cuento que sobre todo era literatura, pero sí que de forma tangencial la música también formaba parte de ese caldo de cultivo que había en casa. Entonces yo quizás te cifro en esa infancia muy, muy marcada porque lo artístico era posible y lo artístico era algo que estaba, digamos que en el humus de la familia, pues eso lo facilitó muchísimo. Pues que de repente, iniciándome en la música a los 4 años, de chiquito, con preparatorio, con solfeo, con mis primeras clases de piano, digamos que fue muy fácil para mí que en el momento en el que vi que se me daba bien y que me gustaba y me apetecía, pues tuve el ambiente favorable como para poder dedicarme en particular al jazz, después, que fue la disciplina que escogí, pero digamos que en general al mundo de las artes, porque tú sabes, Daniel, que muchísimas veces pues hay chavales que aún teniendo cualidades y aún teniendo ganas, pues en el entorno en el que crecen, digamos que no es el más adecuado para que puedan desarrollarse, pues porque tienen que ir en contra de sus padres, etcétera, etcétera. Entonces quizás lo primero que te debería decir es eso, que es un ambiente muy propicio en casa. Y después, ¿por qué el jazz? Pues mira, tan digamos que azaroso y tan tú sabes que al final las casualidades pues es como que no existen, ¿no? O si existen, nosotros construimos un relato después de que pasen las cosas que hace que hubiesen sido inevitables, ¿no? las cosas que nos pasan en la vida, porque así debe de ser y así es como de alguna forma tiene sentido todo lo que nos pasa. Y de una forma casual, vamos a decir, abre una escuela de jazz en Santiago de Compostela en el año 1986, que se llamaba Estudio Escola de Música, y que es la primera escuela que hay aquí que da el solfeo con estándares de jazz. Y es la primera escuela de música que hay aquí que no es el típico conservatorio de música que en aquellos años en España, en Galicia en concreto, no era la cosa, por cómo se daba la música, no era la cosa más atractiva, por decirlo de una manera elegante. Y entonces abre esta escuela, que es una escuela de música moderna, que es una escuela donde el aspecto más creativo y la dimensión más, en el fondo la dimensión más de juego de la música era lo central. Y mi hermana y yo nos matriculamos en esa escuela, mis padres nos matriculan, y yo soy el alumno número 7 de esa escuela de música que se llamaba Estudio. Y ahí empieza un poco mi aventura jazzística, porque al dar la escuela, impartir la escuela su solfeo y sus clases, digamos, de piano también, utilizando como base el jazz, pues me introduje desde muy niño. Yo soy del año 77, o sea que yo tenía 9 años cuando entré en esta escuela. Y al final, yo te diría que a partir de ahí todo fueron una serie de sucesos que fueron encaminados a que tuviese yo la suerte con 17 años de iniciar mis estudios en Berklee College of Music en Boston. Pero fíjate que antes de eso, yo casi te diría que mi experiencia iniciática en lo que el jazz significaba
y que realmente me tocó el corazón de una forma muy fuerte, que a día de hoy yo te sigo reconociendo que me dedico al jazz por esa razón, fue en 2 viajes que hice. Uno en el año 1993 a una ciudad pequeña que se llama Graz, en Austria, y otro en 1994 a Nueva York. Y fui a dos seminarios que se organizaban de la Asociación Internacional de Escuelas de Jazz, que es una asociación que yo creo que sigue existiendo y que organiza seminarios internacionales. Y claro, yo cuando me vi allí como alumno, con 15 y 16 años, ¿no? en el año 93-94, me vi integrado con gente de todo el mundo que tocaba jazz y digamos que compartíamos el mismo lenguaje. Y cuando vi por vez primera que aquello era un lenguaje muy minoritario por una parte, pero de una minoría muy mayoritaria, porque digamos que abarcaba a todo el mundo, y había de alguna manera una vocación de inclusividad y de integración de lo diferente en todo momento. Cuando vi eso por vez primera, cuando sentí eso por vez primera, me atrajo tanto, que fue cuando decidí que quería dedicarme a eso. Y así hasta hoy, te diría. Después, evidentemente, cuando entras a una escuela tan potente como es Berklee, pues te confirma esa sensación. Pero yo soy de las personas que considera que las cosas en el fondo se hacen porque tus sensaciones te lo piden. Y yo localizo mis sensaciones para dedicarme a lo que me dedico, aún a día de hoy, en ese momento, en el año 93, cuando vi delante de mí que había un contrabajista francés, un baterista inglés, un saxofonista norteamericano, y que de repente, sin conocernos, tocábamos música juntos y aquello era mágico. Yo me imagino tener la posibilidad de estudiar en una universidad como Berklee. De hecho, tengo un alumno que estudia gaita conmigo y que mandó al hijo a estudiar batería y lo anotó allí también en Berklee. Y yo me imagino lo que debe ser estudiar en esas universidades, en el sentido de cómo te perfeccionan, ¿no? Uh-huh. Pero para entrar inclusive ya tenés que tener una cualidad, ya no es que entra cualquiera esa cualidad. Más allá de todo esto, ¿vos te costó mucho trabajo estudiar en Berklee o te fue relativamente fácil, digamos?
Pues te cuento, en la escuela en la que te dije que estuve estudiando todos esos años antes de irme a Berklee, la verdad es que el nivel era muy bueno y la manera en
en la que pues tuve la oportunidad de estudiar solfeo y estudiar piano y participar en estos encuentros internacionales de los que te hablé, en escuelas extranjeras. Y yo en paralelo estaba haciendo mis estudios de secundaria también aquí en Galicia. Pues yo realmente llegué al examen de acceso en Berklee yo creo que con un muy buen nivel, porque te cuento, yo hice una carrera que normalmente se hace en 5 años, que es una licenciatura doble en composición de jazz y en ejecución de piano, es decir, tengo como 2 especialidades y normalmente esas dos especialidades se cursan en 5 años y yo lo hice en 4. Porque el examen de ingreso, digamos que me puso en un nivel bastante avanzado para poder comenzar la escuela como en el 2º año, por así decirlo. Y fíjate que para mí lo más atractivo de la escuela, evidentemente, es el tremendo programa de composición que tiene y el tremendo programa de piano. Yo a día de hoy aún te reconozco a mi mejor profe de piano que yo he tenido, que es Joan Braquin, que es una pianista que ya en estos momentos debe de ser muy mayor. Yo no sé qué edad tendrá Joan ahora, pero debe de estar por los 80 y tantos. Y la recuerdo con muchísimo cariño, la recuerdo recuerdo que era muy exigente, pero, sabes, de alguna manera que nos pasa a todos, ¿no? Yo tengo de algún modo su voz en el sentido literal y simbólico cada vez que me voy a estudiar, ¿no? Y me gusta mucho porque es una voz exigente, pero también es una voz cálida y tenía un sistema de trabajo que me encantaba. Pero dicho esto, dicho lo potente y lo efectivo de su método, tanto en la composición como en el piano, como te digo, pues te hablo de Joan Braquin, el elemento que tenía la escuela que a mí más atractivo me resultaba, y es lo que a día de hoy casi te diría que valoro más, por encima de lo puramente académico, es el hecho de que es un lugar en el que un 40% del alumnado era de fuera de Estados Unidos. Entonces imagínate yo estuve 4 años allí, 4 años y medio, porque me fui a hacer prácticas después medio año. Imagínate estar en un lugar donde estás conviviendo diariamente con gente de Asia, de África, de las 3 Américas, de todos los lugares de Europa, gente de Oceanía, es decir, gente de todo el mundo, y que al final tiene la misma pasión, que es la pasión por la música en sus diferentes vertientes, y claro, te estás nutriendo de la diferencia, con toda la dialéctica curiosa que tiene la diferencia, porque la diferencia muchas veces trae consigo lo disruptivo y trae consigo pues que de repente haya polémica, pero la diferencia evidentemente trae consigo una nutrición excepcional, porque es la madre es la madre del cordero, como decimos aquí, ¿no? Fondo es la madre de toda cuanta innovación tú quieras hacer, incluso con tu propia carrera. Es decir, porque de repente te ponen en contacto con lo que para ti resulta aún exótico y que de repente tienes que integrar, pues tanto te diría que en lo musical como en lo personal. Es decir, cuando uno aprecia que otro grupo de individuos es distinto, yo creo que si tiene sensibilidad y si tiene ganas de aprender, va a integrar aquellas cosas más potentes y más atractivas que ese otro grupo tiene. Y de alguna manera te diría que esta experiencia, esa primera experiencia en Estados Unidos de esos años de formación, para mí fueron como muy, muy proteicos a ese nivel, porque me cargaron de experiencias que al final te condicionan para querer a volver a vivirlas, digamos que cuantas más veces mejor. Y es la razón por la que a día de hoy yo sigo siendo muy viajero, es decir, yo necesito estar en Santiago de Compostela porque es un lugar que adoro y me carga energéticamente, pero el otro 50% lo necesito por el mundo, porque me carga también de otra cantidad de cosas que son atractivas y que de alguna manera van a acabar maridando con el gallego que llevo dentro, que en ese sentido es una dimensión mía que adoro, ¿sabes? Ser de aquí, valorar lo que hay en esta tierra, lo que esta tierra es, pero creo
que el buen gallego tiene un alma también viajera y tiene un alma que le impele a conocer el mundo y a integrar cosas de lo que no es de aquí con lo de aquí. Exactamente, porque mira tú, a ver, la particularidad empezó lamentablemente por los problemas que tuvo Galicia en su momento, históricamente, en el sentido que era muy pobre y que lamentablemente la gente no tenía cómo desenvolverse. Pero toda la vida siempre el gallego es como que tenía una pierna dentro y otra pierna fuera de Galicia. Por esa necesidad que ellos tienen, que ustedes tienen, que nosotros tenemos, de investigar, de vivir experiencias, a ver, yo no sé si es porque por la gente marinera que sube a los barcos y necesita ver el alta mar y investigar, ir a cómo van al África o cómo van, y en su momento como cuando vinieron a América o que fueron al centro de Europa también a trabajar, más que también una cuestión de necesidad, muchas veces también era una cuestión de querer progresar un poco, pero también esa investigación. Y todo eso se va transformando todo en una cosa media extraña, en definitiva, porque no deja de ser una diáspora, pero a ver, como dices tú, siempre se necesita volver a Compostela. Efectivamente, se necesitan las dos cosas. Y fíjate que estaba, mientras hablabas, estando súper de acuerdo con lo que dices, que evidentemente empezó por una necesidad económica, al menos las emigraciones masivas que hubo a América y que hubo al centro de Europa. Pero fíjate que también es muy cierto lo que comentabas de la Galicia marinera, que una gran parte de Galicia vivió embarcada durante gran parte del año, y eso sigue siendo así a día de hoy. Pero mientras hablabas, recordaba varios personajes históricos de Galicia que de repente tuvieron visiones sobre Galicia muy lúcidas, y esas visiones fueron desde fuera de Galicia. Y te hablo, por ejemplo, de Castelao. Castelao, por ejemplo, escribe una de sus obras más importantes, que es Sempre en Galiza, lo escribe en Nueva York y en Buenos Aires. Y es una de las visiones de Galicia más completas que existen. Es una visión antigua de Galicia, evidentemente ya, pero es una visión de Galicia, yo creo que su grado de lucidez se debe en gran medida también por circunstancias particulares, que no por gusto, digamos que especialmente lo de morir en Buenos Aires y evidentemente lo del exilio a Buenos Aires pues fue por razones políticas, ¿no? Pero digamos que esa distancia de estar fuera del país, yo creo que nos da, y bueno, tú que vives ahí tienes que tenerlo seguramente también muy claro esto. Y yo que he hablado con muchos emigrantes, por ejemplo, que viven en Estados Unidos, buenos amigos que tengo que viven en Nueva York, incluso te diré que muchos de ellos no pisaban Galicia durante 17 y 18 años por cuestiones legales, y pudieron pisar Galicia después de casi 20 años, y claro, la Galicia que se encontraron era muy diferente, pero al final tenían esa necesidad imperiosa de volver, que es lo que tú decías, ¿no? Exactamente. Y yo creo que en esos dos polos, en ese polo de la presencia y de la ausencia de la tierra, y nosotros tenemos una palabra que tú conoces perfectamente, que es la palabra morriña, tenemos hasta una expresión para echar de menos al lugar, ¿no? Es decir, echar de menos al lugar como quien echa de menos a una persona o a una circunstancia, pero en nuestro caso es el lugar, que es como, es morriña, que además tiene que ver con que me muero si no estoy aquí. Exactamente. Mira, y fíjate, sí, dime, por favor, dime. No. Nada, simplemente que yo creo que esa dialéctica, ese diálogo entre el gallego que ama Galicia y el gallego que de alguna manera para amar a Galicia necesita comprobar lo que hay fuera de Galicia para volver a Galicia, o para vivir, digamos que puntualmente, o para vivir, digamos que de forma más
más estable en un lugar fuera de Galicia, pero nunca se va a olvidar de que es de aquí. Y eso es una cosa, yo creo que eso es una cosa muy interesante y muy buena. Así es. Porque al final, ¿sabes? Tenemos esa quinta provincia, que es una quinta provincia que tiene un poder tremendo. Es aquella frase que dicen siempre, ¿no? De que das una patada y aparece un gallego. Y a mí me ha pasado, estando en los lugares más remotos que te puedas imaginar, y me he encontrado gallegos siempre. Y es muy bonito. Y nuestra lengua, nuestro idioma, tiene algo, todos los idiomas lo tienen, pero nuestro idioma, que también estuvo prohibido durante muchas décadas, nuestro idioma cuando se escucha fuera de Galicia y se lo escuchas a alguien que no conoces de nada, hay un acercamiento afectivo inmediato. Sí. Y eso es algo impagable. Non, é como unha atracción. Cando ti escoitas falar galego, dices, ai, carallo, é da nosa terra. Efectivamente. Efectivamente, e aí prodúcese un achegamento afectivo que é como se che falase túa nai ou como se che falase un irmão.
Exactamente. Como si te hablas tu hermano o te hablase tu madre, automáticamente. Eso es algo lindo. También porque somos una comunidad de hablantes muy pequeña. Sí. Y claro, eso... Sí, y además, mira, compartimos con el pueblo judío sí. una palabra que es única, porque no tiene una traducción exacta al castellano, porque significa los hermanos que viven en otro lado, que es diáspora. Ajá, solamente hay muy pocos países que pueden llegar a decir que si se descuidan tienen más ciudadanos afuera que adentro. Y uno lamentablemente, y lo digo así, ¿no? Lamentablemente, porque sí, es una realidad, es Galicia. Galicia, si te descuidas, hay más gallegos afuera de Galicia que dentro de ella. Y bueno, exactamente, sí. Pasa por ahí. Efectivamente, y de hecho, fíjate que es curioso que Galicia en esta última década especialmente, ha empezado a recibir mucha segunda y tercera generación de migrantes, de Argentina, de Venezuela, de Uruguay incluso, sobre todo de estos países, en México también. Y es muy curioso que siendo personas que, por ejemplo, ya tienen el acento mexicano, el acento argentino, el acento venezolano, pero son personas que se sienten gallegas, de alguna manera. Y son a lo mejor son tercera generación, es decir, gente que no ha nacido aquí. Así es. Pero ahí hay algo que deja un pozo tremendo. Y hasta yo te diré, que hablabas del pueblo judío anteriormente, ¿no? Que compartimos esto con ellos. Yo te diría que precisamente, bueno, el pueblo judío ya es un pueblo en la diáspora desde hace verdaderamente muchísimos cientos de años. Y yo casi te diría, del pueblo judío en particular, Galicia también tiene las suyas y podemos hablar más tarde de eso, ¿no? Pero el pueblo judío en particular, yo te diría que es mucho más característicamente, idiosincráticamente judío quien ha vivido de la forma en la que históricamente ese pueblo ha vivido, que quien de repente pretende hacer de la cultura judía una cultura sedentaria. ¿Entiendes por dónde voy? Es decir, Sí. Porque hay que saber diferenciar las dos cosas, que mucha gente por ahí muchas veces no lo ve. Que una cosa es el judío y otra cosa es el israelita, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El pueblo judío es un pueblo que ha vivido toda la vida en el mundo. O sea, no es una cuestión de país, es una cuestión de precepto, y el israelita es el que vive en Israel, punto. Nada más. Efectivamente, exactamente. Y de alguna manera incluso yo te diría que bueno, la intelectualidad judía más brillante, o sea, de siempre, aparte de que yo creo que ha sido siempre gente muy puntera y en general muy progresista. Yo te diría que por eso entroncando con el tema de Galicia, ¿no? Que esa visión de estar en medio mundo, eso es de una riqueza impresionante, y eso lo tenemos en común. Eso lo tenemos en común. Yo te diría que particularmente en Galicia, claro, es un país que aquello que hablabas tú al principio de las cuestiones de tipo socioeconómico que propiciaron que de repente hubiese en el fondo una emigración masiva en esos años. Claro, hoy no sucede eso, pero Galicia sigue teniendo algo, digamos que energéticamente medio extraño, vamos a decirlo así, que hace que hay algo aquí en Galicia que hace que no se cuide a los suyos. Y yo te diré abiertamente, y te lo digo con confianza, que yo creo que tiene que ver con la manera en la que en Galicia se ejerce el poder, que creo que es común a muchísimos otros lugares, evidentemente, pero aquí se ejerce el poder desde hace tiempo de una forma muy clientelista, ¿sabes? Aquí hay una figura que existe en otros lugares, en América, de hecho la palabra es americana, que es la figura del cacique, que yo te diría que a día de hoy, simbólicamente y no tan simbólicamente, aún sigue operando. ¿Y a qué lleva esto? Lleva a que al final
Galicia, y te lo diré en positivo, porque realmente creo en esto que te digo, en positivo. Yo creo que en Galicia tienes que tener muy, 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 muy claras las cosas, digamos que para hacer algo novedoso, para hacer algo diferente, para hacer algo que se salga de lo puramente tradicional y de lo puramente, de lo de toda la vida, ¿sabes? De lo que está asentado y de lo que es casi más una pieza de museo que algo vivo. Uh-huh. Tú tienes que tenerlo tan claro, que si lo haces es porque verdaderamente no te puedes morir sin hacerlo. ¿Por qué? Porque el país no te va a ayudar. No, bueno. Y eso... A ver, también hay una frase ya demasiado conocida que demuestra eso que dices tú, que dice, uh-huh, nadie es profeta en su tierra. Claro, por supuesto. Sí. Yo creo que eso es consustancial al lugar en el que uno nace, es evidente. Pero en Galicia yo te diría que hay un algo que tiene que ver con y es algo histórico además, tiene que ver con la mansedumbre. Con la mansedumbre. Es decir, con que de repente yo creo que es un país con mucho nervio, con muchas ganas de hacer cosas. Fíjate que es un lugar, yo te diría que Galicia es un lugar en el que es más fácil encontrar gente de extremos, es decir, gente que, por ejemplo, tiene como un afán de innovación y de progresismo y de nuevas ideas muy fuerte, y en el otro extremo, gente que tiene un afán por conservar, por mantener lo tradicional, y en el medio a veces nos faltan puentes. Y entonces, aquí y te diría que de alguna manera es histórico, pues porque bueno, al final, sin entrar demasiado en detalles históricos, ¿no? Pero, por ejemplo, la burguesía que de hace muchísimos siglos, o sea, te hablo del 15, te hablo del siglo XIV y del siglo XV, la burguesía que había aquí, que realmente valoraba esta tierra en lo autóctono y en lo propio, fue pasada a cuchillo. Y eso, de alguna manera, hay memoria de eso, muchas décadas más tarde, porque eso deja una factura en los lugares, deja una factura que es por eso te hablaba antes de los caciques, deja una factura que tiene que ver con una cierta actitud. Una cierta actitud una cierta actitud servil a veces. Y sin entrar demasiado en la cuestión política, sí que pienso que sociológicamente es un país marcado por esa ambigüedad, ¿sabes? Por esa ambivalencia, por gente, en el fondo, gente que no, y hay mucha, que no tiene un amor por este lugar especialmente grande, incluso que no lo conoce mucho y vive aquí. Y gente que sí, yo me incluiré en ese segundo grupo, que amamos este lugar y que a veces, por eso te hablaba antes y citabas tú la frase de nadie es profeta en su tierra, y a veces notamos que es muy difícil hacer ciertas cosas que se salen un poquito del sota, caballo y rey. Pero esta contradicción que tiene Galicia también, ¿sabes? Es consustancial a Galicia y hay que quererla con todo. Y yo tengo claro que le quiero mucho a mi tierra, pese a estas cosas que te cuento. Así es. Me encanta lo que estamos conversando, pero quiero entrar en una faceta en la cual todavía no entramos, que es tu faceta musical, Ave. Sí sabemos de dónde aprendiste a tocar, sí supimos dónde te perfeccionaste, pero no hablamos un poco de tu trabajo. Y yo me imagino estos primeros conciertos que habrás querido dar en Galicia en aquellos baretos pequeños por ahí de Santiago o de los alrededores de Santiago, tratando de llevar el piano a la gente que sentías las conversaciones y los tintineos de los vasos, pero eso se fue transformando en profesionalidad y fue creciendo, me imagino, y llegaste a tener trabajos inolvidables como el de Nordestinas, y ahí es a donde quiero entrar, a la fusión. ¿Cómo hiciste para meter el jazz
dentro de Galicia. O sea, lo transformaste e hiciste un jazz gallego o ¿cómo le diste la vuelta a eso? Sei que o mundo ainda me debe destrezas para namorarte. Sei que o camiño que eu sigo non ten ramas para taparte, que o respirar da marea non remata te atoparte, que os días xa non son ceibes se non serven para bixarte. O soberbio na tua pel, o proverbio na tua man, o teu olor que me abala nas noites sen avisar. Se eu te puidera contar este lamento do amar, contar-te o sonho dos sonhos, a tua pele ao despertar. Eu a vim e ela me mirou, e na mão levava unha flor. Eu a vim e ela me mirava, e na mão levava unha espada. O soberbio na tua pele e o proverbio na tua mão, o teu olor que me avala nas noites sem avisar. Se eu te puidera contar este lamento do amar, contar-te o sonho dos sonhos, a tua pele ao despertar. Eu a vim e ela me mirou, e na mão levava unha flor. Eu a vim e ela me mirava, e na mão levava unha espada. Ai, leo, ai, leo, ai, leo, ai, leo, ai, leo, ai, leo.
Pues te cuento, mira, cuando me llamaron Guadi Galego y Uxía Pedreira, que son las dos cantantes con las que formamos el grupo Nordestinas, cuando me llamaron para formar ese proyecto, bueno, yo evidentemente les dije que sí, en cuanto me llamaron, porque yo sabía que ellas eran dos de las máximas exponentes digamos que de la música tradicional de Galicia, y esa fue una oportunidad para mí de oro de aprender la tradición por parte de gente que era puntera. Y mira, yo les puse una condición cuando les pedí que me mandasen música para poder hacer los arreglos para piano. Yo les dije que me iba a apetecer un montón prepararlo todo, pero que me apetecía mucho que me mandasen las canciones que quisiesen que yo arreglase, que me mandasen versiones a capela, que no me mandasen nada instrumental. Y la razón tiene mucho que ver con esto que tú preguntas. La razón de pedirles esto es porque yo quería que toda la música que yo venía estudiando y venía tocando, que sobre todo era jazz norteamericano hasta ese momento, aunque yo de pequeñito empecé cantando con mi hermana. Mis padres escribían canciones y ganamos algún concurso de canción infantil y tal, y eran canciones en gallego, pero bueno, digamos que mi etapa ya más profesional pues estaba dedicada claramente a interpretar jazz, a escribir jazz, etc. Y les pedí que fuese a capela, que fuesen versiones solamente cantadas y sin ningún acompañamiento instrumental, precisamente para lo que tú dices, para que el jazz que yo tenía dentro se pudiese filtrar con aquellas voces puras, ¿sabes? Con aquellas voces que de repente, viniendo del mundo de la tradición vocal, de la música tradicional de Galicia, no tenía ningún condicionante que a mí me impidiese meter pues mis acordes más de vanguardia, mis aportes rítmicos o mis ideas, o abrir espacios en los arreglos en los que yo pudiese de repente improvisar de una forma como mucho más libre. Y en este proyecto yo tuve muchísima libertad, es decir, por un lado tuve mucha libertad para arreglar la música y para introducir elementos que yo te diría que hasta entonces en la música tradicional prácticamente eran ajenos, ¿sabes? No se había hecho esto. Yo creo que fue muy pionero el proyecto en ese sentido. Y por otro lado te diré que para mí fue muy importante como aprendizaje, por lo que te comentaba de encontrar a dos personas punteras en el repertorio tradicional y aprender un montón del estilo, pero por otra parte, por lo que implica a nivel pianístico estar solo ante el peligro con la voz. Y yo eso no lo había hecho de una forma profesional prácticamente hasta que conocí a Guadi y a Uxía. Y eso a un pianista le cambia la vida, porque habituado a tocar con un contrabajo y una batería al lado siempre, en el primer momento en el que tú eres la sección rítmica, es decir, tú eres el ritmo, tú eres el acompañamiento, tú eres la música instrumental al lado de quien canta. Eso forja a un pianista, y recuerdo esa época como algo muy, muy nutritivo por esas dos cosas, por acceder al estilo tradicional de Galicia de una forma privilegiada con estas dos diosas, así te lo digo porque las quiero mucho además, y por otro lado por la tesitura en la cual te pone el hecho de tener que acompañar solamente con un piano a dos cantantes sin más instrumentos. Eso te hace, te curte, hace que te forjes. Hay un disco de estos, yo le llamo disco, debe ser la edad, yo tengo 60, entonces como 60 para mí todavía existían los discos de vinilo, claro. Y además de pequeño coleccionaba discos de piedra, así que te imaginarás. Qué bueno. La palabra es disco. Para mí no hay un disco que se llama Solo de Piano. Me imagino que sí, habrá sido parte por ahí la experiencia, ¿no? Esa de querer participar, de introspectarte, si existe la palabra, yo no sé si existe verdaderamente, pero de hacer exactamente. Si no existe, exacto. Pero de hacer una introspección con el piano y tú, ¿no? Haciendo una amalgama o algo por el estilo, me imagino.
Sí, efectivamente. Fíjate que desde la experiencia de Nordestinas a mí me entra siempre tuve una relación muy íntima con el instrumento, pero no tanta como para plantearme hasta el momento en el que empiezo a tocar con ellas, no tanta como para plantearme hacer, por ejemplo, un disco a piano solo o hacer recitales a piano solo, que los empecé a hacer. Y fíjate, Daniel, que a día de hoy es una de mis especialidades, es uno de los recitales que más exploto durante el año. Fíjate que acabo de tener hace una semana un recital a piano solo en Vigo. Voy a hacer un recital en diciembre en Alcira, en Valencia, también a piano solo. El año pasado, que era lo que estaba recordando antes, el año pasado yo creo que hice como 6 recitales de piano solo. En el año 2020, en el segundo año de la pandemia, bueno, en el verano del 20, 20 o el 21, no recuerdo, que en esos años todos dudamos, ¿no? Pero cuando se pudo por fin hacer música, hice un recital a piano solo en el Festival de Jazz de Vitoria, en el País Vasco. Y es un recital que mucha gente me escribe, digamos que me manda mensajes muy cálidos sobre ese concierto. Y es un festival que es un concierto a piano solo en el Festival de Vitoria que está en YouTube. Para quien lo quiera ver, está el concierto entero colgado en YouTube porque lo grabó la televisión española, el segundo canal de televisión española que suele grabar los conciertos del Festival de Jazz de Vitoria todos los años. Y bueno, está colgado en YouTube entero. Y es un formato que yo disfruto muchísimo en estos últimos años porque al final es una forma de estar desnudo, tu instrumento y tú. Mira, a narices tú tienes que tener una entrega sincera cuando tocas piano solo delante de un público, porque el público va a notar si tú de repente estás frío. Y también te diré que se puede hacer un concierto de circunstancias a piano solo, pero va a ser un concierto frío. No va a ser un concierto... O sea, es muy difícil hacer un concierto de circunstancias a piano solo sin que se te note muchísimo. Porque es todo. O sea, es, para empezar, cómo le hablas a la gente. Ya ni siquiera te hablo de tocar. Te hablo ya del hecho de cómo vas a presentar lo que estás tocando. Estás solo en el escenario. Hay un montón de condicionantes. Y después, fíjate, si tocas jazz en concreto, hay una parte del recital que depende del feedback que está habiendo en el recinto. Y si las sensaciones, incluso anímicas, emocionales y físicas que tú tienes en ese momento no son las adecuadas, es muy difícil que entre inspiración para tú improvisar por aquí, improvisar por allá, dejarte llevar. Es muy difícil que te dejes llevar. Entonces es una experiencia muy interesante. A mí me encanta. Hay un lugar en Vigo, que es donde te citaba antes que hice el último recital la semana pasada, que me encanta porque me gusta mucho el sitio. Es un sitio que tiene un piano de cola, es un sitio muy elegante, muy bonito, que se llama Café Vitruvia. Y es un lugar que hace recitales de música clásica y hace recitales de jazz. Y su dueño, que se llama Javier Ferreiro, te cuento esto porque fíjate que hay una historia muy bonita detrás de esto, ¿no? Uh-huh. Javier Ferreiro, que es un melómano apasionado y es un tipo al que le encantan los muebles de la Bauhaus, del diseño centroeuropeo, ¿no? Uh-huh. Y es un tipo tremendamente culto y una persona excelente. Bueno, pues él, desde hace 5 años, se hace un regalo de cumpleaños que consiste en un concierto mío a piano solo en su local. Entonces yo, en torno a esas fechas, que es a principios de octubre, siempre hago un concierto a piano solo en el local de Javier, que es el Café Vitruvia. Y es su autorregalo de cumpleaños. O sea, fíjate que es muy bonito, ¿no? Es un recital que yo disfruto enormemente porque él me invita, en el fondo me contrata desde el cariño, pero ya es una cosa clásica que llevamos haciendo 5 años. Y es un recital que me encanta. Yo es un formato de concierto que disfruto mucho. Y fíjate que al tiempo que te digo esto, hace una semana también, fueron 2 conciertos la misma semana, estuve tocando con banda sinfónica en el Teatro Colón, en Coruña. 2 obras originales mías, escritas para piano y flauta en sol,
y una obra que es un obrón del gran George Gershwin, que es la Rhapsody in Blue. Y toqué estas obras el otro día en un formato completamente contrario, ¿no? Que es un formato con una banda sinfónica con 60 músicos en un escenario, ¿no? Y te diré, Daniel, que disfruto las dos cosas tremendamente. La soledad de estar yo solo ante el piano o la heterogeneidad y la exuberancia de tener un timbre monumental allí encima. No, me imagino. En definitiva, a veces, traduciéndolo al castellano, para que la gente más o menos pueda llegar a entender el concepto, a veces te sientes Daniel Barenboim y a veces y a veces te sientes bueno, Ave Rábade, aunque los dos son Ave Rábade. Claro, efectivamente. Sí, por supuesto. Pero Fíjate bueno, nada, por ahí son ejemplos tontos que estoy dando, pero yo por ejemplo, a mí me enamoró de tu música. Lo primero que me enamoró fue primero ese quinteto que armaste con David Salgado y demás, que eso me partió la cabeza, pero me la dejó en 4 pedazos. Así, así nomás te lo digo, en 4 pedazos. Pero antes de David Salgado y demás, escuché una versión de esa hermosa canción de Ariel Ramírez, que es Alfonsina, en un solo de piano, en un solo de piano tuyo, que la verdad que yo dije, este tío tiene mucho para dar, muchísimo.
Pues me alegra un montón, Daniel, que me hables de esa versión, porque esa es una canción que a mí, creo que como a muchísima gente, además yo soy hijo de poetas, imagínate, a mí esa canción, cantada por Mercedes Sosa, desde que yo soy niño, yo no puedo escuchar eso sin llorar, desde que soy niño. O sea, te lo digo así. Y sí que es verdad que haberla incluido en el disco a piano solo del que hablas, que es un EP que hice en 2020, la razón fue esa en gran medida, fue recuperar un repertorio que para mí es profundamente emocional y profundamente sentimental, ¿sabes? Como algo que siento como siendo música de allá, ¿sabes? Pero que siento que me toca mucho el corazón, y aparte la historia que tiene detrás esa canción, ¿no? Claro. Y es, bueno, eso es un temazo donde los haya. Y es una pieza que disfruto muchísimo. La toco a veces, fíjate que te hablaba de los recitales a piano solo, y me estás dando la idea ya para el que tengo que preparar próximamente en Alcira. Uh-huh. Pues seguramente caiga, porque tiene algo muy especial esa pieza. Y es de esas que me alegra que te haya transmitido esa fuerza y esa profundidad, porque en el fondo yo creo que sabes, hay ciertos repertorios que tienen que son como un vehículo para que tú puedas expresar mucho, para que te puedas meter. Y en el fondo yo creo que la música debería de consistir en eso, ¿no? Debería de consistir en que tú puedas transmitir. Incluso puedas transmitir, pues a veces lo hacemos en grabaciones, tú hablabas, ¿no? de discos. Yo también soy amante del disco, del concepto de disco, porque el concepto de disco es muy diferente al concepto de tema, al concepto de canción suelta, es muy diferente. Digamos que un disco es como una novela, ¿no? Y una novela puede tener un capítulo maravilloso, pero una novela, para contextualizarla, hay que leerla entera. Exactamente. Y eso te iba a decir, por darte una idea, no sé si lo habrás hecho ya a esta altura, después de 15 trabajos discográficos que has presentado, pero hacer un disco sobre la Costa da Morte, yo creo que sería improvisar sobre sentir lo que es verdaderamente a Costa da Morte, sería algo maravilloso. Efectivamente, ese es un lugar verdaderamente especial. Sí. Fíjate que me llegó esta mañana un email que me hizo pensar, y ahora me haces pensar tú también en esto. Me llegó un email de un investigador alemán que trabaja en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y es un tipo que me contactó ya hace años, porque tenía un proyecto sobre el jazz y el Quijote. Mira tú dónde va la flecha, ¿no? Y mira tú qué cosa más curiosa, ¿no? El jazz y el Quijote. Y de repente va a sacar un documental, o sea, prácticamente lo tiene hecho, y me mandó el teaser del documental esta mañana en vídeo. Y bueno, tiene unas imágenes espectaculares de Castilla y tiene una recopilación de músicas de jazz que se hicieron dedicadas a la figura del Quijote. ¿Y por qué te cuento esto? Porque me estás haciendo pensar que uno de los datos que decía en este teaser era que de las 250, me parece, músicas que encontró dedicadas al Quijote, solamente 14 de ellas se habían hecho en España. ¿Te das cuenta? O sea, que es como, claro, es muy llamativo. Y fíjate que seguramente con la Costa da Morte puede pasar algo similar. Es decir, es algo que seguramente yo creo que inspira, con la cantidad de peregrinos que está recibiendo Galicia en este momento, ¿no? Y la cantidad de gente que acaba el camino en Fisterra, la cantidad de gente que hay que conoce el contorno de Fisterra y toda esa costa maravillosa, seguramente impacte a un montón de gente a nivel internacional. Y en Galicia, pues por ejemplo, lo que tú estás diciendo, no hay hecha aún una pieza musical dedicada a la Costa da Morte. O sea que al final tenemos que tomar nota de inspirarnos en lo que hay aquí, porque lo que hay aquí es muy grande. Sin ser la Costa da Morte y teniendo que ver un poco con el disco que tú acabas de mencionar, que es Botánica,
Yo ahí hago un homenaje a otro lugar mágico, que es un lugar del interior, pero es otro lugar mágico, que está en la Serra do Courel, que es la Devesa da Rogueira, que es una de esas... Uno de esos, es como una devesa, que es un bosque mixto, un bosque enorme. Y es un bosque que yo, para escribir esta pieza, me lo hice con un amigo especialista en árboles, plantas, animales, se lo conoce todo. O sea, es de estos que vuela un pájaro y sabe qué pájaro es por como el sonido que hace, de estas personas, ¿no? Y sabe, es un bosque que lo caminamos, y nos llevó 6 horas caminárnoslo, y es una montaña alta que va teniendo diferentes especies. Y esta devesa inspiró una pieza de ese disco, que es la suite central que hay en ese disco, que se llama As Idades da Devesa, las edades del bosque, sería la traducción, las edades del bosque. Y es como una especie de versión libre de las edades del hombre, digamos que a través de las diferentes especies que va teniendo un bosque en todas sus capas. Es decir, la Devesa da Rogueira en la parte baja tiene narcisos, y digamos que ahí entronqué con la época primera, de que todos somos como muy egoístas, ¿no? Cuando somos adolescentes, el narcisismo tal. Bueno, en la segunda etapa, en la segunda parte del bosque hay hayas, que es un árbol, la falla en gallego, el haya en español, es un árbol que es muy eficiente, es un árbol que es muy ahorrador, muy eficiente, muy disciplinado, y que con muy poco hace mucho. Y sería la segunda parte de la vida, ¿no? En la que tú tienes que emprender, tienes que hacerte valer, tienes que ser alguien de provecho. En la tercera fase de ese bosque hay muchos castaños. Entonces le dediqué el tema a la castaña, que en el fondo es la madurez, es el fruto, que es la etapa de la vida, efectivamente, y es la etapa de la vida en la que tú ya maduras y ya de alguna manera, bueno, pues ya está, ya va por la mitad de la vida. Y en la última etapa, en la última, digamos que fase de ese bosque, en la parte más alta, hay un árbol que es un árbol maravilloso, que es el tejo o teixo. Sí. Exactamente. Y el teixo tiene la fama de ser el árbol de la sabiduría y el árbol de la vejez. Y también es un árbol que, excepto su fruto, que es este fruto rojo, chiquitito, que se llama moco, excepto el moco, el fruto rojo el resto del árbol es venenoso. Entonces también tiene un poco ese veneno que en la vejez hay que tener, porque uno si en la vejez no puede hacer lo que le da la gana, ¿cuándo lo va a hacer, no? Eso se dice. Exactamente. Entonces, fíjate el juego que me dio el bosque, ¿no? Que de repente te montas una estructura musical, simbólica en torno a lo que hay en el bosque, y que es una metáfora de lo que pasa en la vida. O sea, que yo te diría, no te descartaré que pueda hacer un disco marítimo en el futuro, y me acabas de dar una muy buena idea, Daniel. Yo te agradezco de corazón. ¿Y cómo es? O sea, porque hasta ese disco, inclusive hasta la voz de David Salgado entra amalgamada perfectamente dentro de todo lo que es esa estructura, ¿no? Porque tú trabajaste con tríos, trabajaste en quintetos, trabajaste solista. En definitiva, ¿dónde te sentiste más cómodo y cómo fue trabajar con David Salgado? E as ervas do campo secar e volven a enverdecer, así fan amores bellos cando se volven a ver. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la.
a erva de enamorare, a erva enamoradeira. A erva de enamorare, traio ana faltriqueira. Traio ana faltriqueira. Ay, le la 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 Bueno, fue un privilegio y lo está siendo porque Botánica es un proyecto que en el fondo es un proyecto perenne. Botánica no tiene hoja caduca. Botánica es una botánica perenne porque es un proyecto que seguramente vaya evolucionando. Es decir, igual que en otros discos yo tengo la sensación de que qué más etapa, pues qué más repertorio o qué más idea o qué más formato. Con Botánica no tengo esa sensación por todo lo que acabas de decir, porque es un disco que tiene integrada la música tradicional de Galicia, el jazz, la música de cámara, es decir, mi vertiente más de compositor. Y fíjate que es un disco que tiene muchísimo de tradicional gallego, pero tiene mi parte más vanguardista, la tiene, porque es un disco en el que yo no me corto un pelo, es decir, como decimos aquí, ¿no? No me corto un pelo, es decir, tiene arreglos y tiene, digamos, que sonoridades y texturas muy arriesgadas, muy contemporáneas, muy vanguardistas. Y al mismo tiempo tiene mucha escritura musical, es decir, hay mucha escritura musical, hay una fuga a 3 voces al final del disco, hay armonizaciones con un grado de densidad grande. Es un disco a octeto, hay 8 instrumentos, es decir, es un jazz de cámara, por así decirlo. Entonces, precisamente, para mí ese disco es muy especial porque te diré que es mi primer disco, Daniel, en el que siento que estoy empezando a crear un lenguaje propio, que tiene una pata en cada una de estas tres músicas de las que te acabo de hablar. Una pata en la tradición de Galicia, en la que yo me inicié, como decíamos antes, con nordestinas, y que siempre estuvo ahí, porque siempre hice algún guiño, ¿no?, a un tema tradicional, pasado al jazz, o digamos que yo siempre sentí la música de aquí como formando parte de mi discurso. Pero de una forma completamente obvia. Es el primer disco en el que forma parte del discurso de forma integral, ¿no? Y quien dice la música tradicional dice el jazz, que es lo que más he hecho hasta este momento, y esta tercera dimensión de la que te hablo, que es mi dimensión más como compositor y más como orquestador, y más, digamos, que con una influencia de la forma clásica. Yo no sé si lo sabes, pero yo hace años hice 2 estrenos sinfónicos aquí en Galicia. Yo hice un estreno sinfónico, un disco que se llama Tránsitos, que es una obra en 4 movimientos para mi trío con orquesta sinfónica, que se estrenó en el 2015. La estrenó la Real Filarmonía de Galicia, una de las orquestas sinfónicas que hay en Galicia. E hice otro estreno sinfónico de una obra original en el año 2018. Y esta fue una obra también en 4 movimientos para coro a 5 voces, coro de adultos, coro de niños, orquesta sinfónica y piano solista.
Y estas dos obras sinfónicas, que son dos obras grandes, digamos que son el trabajo de composición de un año entero, cada una de ellas, a mí me metieron de lleno en el mundo de la composición clásica, y en el mundo de la orquestación, y en el mundo de la, ¿cómo te diría yo?, de la psicología clásica de la música. Y escribir obras sinfónicas es digamos que es una tarea ardua, me encanta escribir música sinfónica. Y esos dos trabajos dejaron en mí un pozo también muy fuerte, que quise integrar. Y en Botánica hay mucho de eso. Incluso te diré que en un disco anterior a Botánica, que es el justo anterior, que se llama Sorte, que es un disco a trío, siendo un disco a trío de piano con trabajo y batería, la forma, el tratamiento que tiene el grupo ahí a nivel estructural y el propio disco es muy de programa sinfónico. Es como muy, ¿sabes? Está como muy compuesto, ¿no? Como es un disco hecho a base de trípticos, de tres piezas que funcionan, digamos, como un tríptico en pintura. Ese era un poquito el juego. Y volviendo a Botánica, yo es el primer disco que siento como que empieza a cristalizar este lenguaje que me quiero inventar, que es un lenguaje que pone la música gallega en contacto con el jazz y en contacto con la música de cámara. Y es algo que quiero seguir haciendo. Y fíjate que mis conciertos muchas veces con banda sinfónica, con orquesta sinfónica, o estrenando obras para grupos sinfónicos, tiene mucho que ver con nutrir esta faceta, una de estas tres patas de las que te hablaba. Y yo creo que en el fondo la música es un lenguaje universal y uno tiene que intentar hacer la música que siente. Y la música que yo siento es un maridaje entre esos tres pilares. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Y entrando ya en la parte de tu gira, ¿no?, que va a ser aquí a Buenos Aires, ¿estaremos hablando con una especie de Lalo Schifrin gallego? Pues me parece un halago tremendo, que te agradezco. Y mira, pues me parece una forma de verlo fabulosa que te compro. No te voy a decir que no. Porque, mira, o sea, tienes la aptitud de tu país en la cabeza, la traduces al jazz y la tratas de combinar por todo lo que me contaste, ¿no? Fue lo primero que se me vino a la cabeza, fue ese nombre. Ahora, quiero ser el primero en darte la bienvenida cuando vengas a Buenos Aires, que ya me dieras ahora la fecha, y que vas a venir a la tierra de un larumbe, de un navarro, de un Hernán Yáñez, de grandes pianistas de jazz, por supuesto, del Mono Villegas, o sea, de gente que verdaderamente ha trabajado muchísimo, quizás más en el jazz europeo, algunos, otros más en el jazz americano, algunos metidos con la influencia del Club del Tigre, otros en distintas tendencias, ¿no? Y que lamentablemente hoy en día ya es un poquito más chico, todo ese mercado se ha achicado muchísimo, ¿no? Que es lo que está pasando muchas veces al jazz, que lamentablemente pareciera que estuviera casi a punto de desaparecer, y de pronto aparece un ave rábade, digo yo, por decir, ¿no? Y levanta de vuelta, y sale de vuelta al esplendor. Digo, ¿cuándo vas a estar aquí en Buenos Aires y nos vas a dar la oportunidad de poder disfrutar de tu música? Pues te cuento, tenemos pendiente el viaje, está dispuesto para el día 15 de noviembre y va a durar hasta el día 24 de noviembre. Entonces vamos a estar primero en Córdoba, o sea, vamos a llegar a Buenos Aires, pero enseguida nos vamos a ir a Córdoba. O sea, nada más aterrizar, o sea, porque el primer concierto es en Córdoba. Después haremos Rosario y tocamos en Buenos Aires, en el Festival de Jazz, el día 21 de noviembre. Ajá, perfecto. Haremos el Festival de Jazz el 21 de noviembre. Bueno, veré la manera de poder tratar de acercarme de alguna manera. Yo lamentablemente tengo problemas de movilidad por algunas cosas que he hecho durante toda mi vida que no tendría que haber hecho, y así estoy ahora. Pero no importa, la gente ya me conoce, ya sabe quién soy.
Lamentablemente. Estaré encantadísimo, Daniel, de conocerte, y si me tengo que desplazar para conocerte, lo haré, ya te lo digo. Bueno, de hecho, combinamos, ya tenemos nuestros móviles, así que bueno, ya iremos combinando. Y yo quiero, en nombre del ABC del partido de Corcubión, que es la entidad a la cual represento, y su presidente y toda la comisión directiva, y por supuesto todo el cariño de la colectividad gallega, que seguramente tratará de escucharte, y tratará de aquellos que sean aficionados al jazz y no tan aficionados al jazz, traten de ir a verte a ese festival de jazz que se va a hacer aquí en Buenos Aires. Te damos la bienvenida a la quinta provincia, que también es tu casa, y decirte que bueno, que la institución siempre tiene las puertas abiertas para todos los hijos de Galicia que quieran venir por aquí y conocer un poco la colectividad. Daniel, te agradezco muchísimo la invitación y seguramente nos vamos a conocer ahí en Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, quedo a tus órdenes, ¿vale? Perfecto. Bueno, y hasta la próxima, Ave. Y la verdad, reitero, felicitaciones. Uno de los mejores músicos que ha dado Galicia últimamente. Muchas gracias, Daniel. Ha sido un placer hablar contigo esta hora. Hasta luego, hasta luego. Un abrazo. ABC. Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Le pido disculpas si nos hemos pasado un poquitito de tiempo, pero creo que ameritaba el poder escuchar a una persona tan maravillosa como es Ave Rábade. Todo lo que sabe, toda esa experiencia de vida de músico que nos ha compartido a todos nosotros, la verdad que vale la pena pasarse un poquitito en el programa y escuchar la sapiencia de una persona que ha estudiado y que verdaderamente nos representa a todos los gallegos en el mundo como un músico espectacular. Vieron que cada nación posiblemente tenga uno o dos o tres personajes que los representan en el mundo. Nosotros, por ejemplo, los gallegos, lo tenemos también a Carlos Núñez y a varios que nos representan mundialmente. Bueno, dentro de toda esa camada de gente también está Ave Rábade, que nos representa a través de no la música tradicional gallega, sino a través de esta música de jazz, de fusión, que posiblemente para muchos dirán, bueno, esto es muy moderno para mí, es muy difícil de entender. Abran las cabezas, traten de escuchar no solamente lo que les dicta el gusto, sino muchas veces lo que nos puede llegar a sorprender. La música sorprende, la música nos da estados de ánimo, nos prepara, nos alegra, otras veces nos entristece, y todo eso se va mezclando y se va haciendo una forma de vida. Y eso es lo que representa Ave Rábade, ¿sí? Una manera de escuchar la música desde otro punto de vista. Y tenemos que ver cómo nos influye a nosotros, ¿sí? A algunos les influirá muy bien, a otros no. Pero sí, digamos que el profesionalismo de esta persona verdaderamente nos enorgullece y nos da la posibilidad de sacar el pecho y decir, es galego, y eso es importante. Bueno, nos vamos a ir, y nos vamos a ir con un tema hermoso que lo canta Guadi Galego conjuntamente con él, que se llama Lendas do Mar. Y con esto nos vamos a ir hoy, y yo les agradezco de corazón que escuchen estos programas. No se olviden de poner like, de que poner me gusta, ¿sí? De suscribirse al programa, de poner un mensajito abajo. Hoy me gustó menos, hoy me gustó más.
te mando saludos, no importa. Lo importante es que ustedes también interactúen con nosotros en nuestra Corcubión RTV y también participen un poco de toda esta movida que institucionalmente el ABC del Partido de Corcubión trata de hacer para enorgullecernos y volvernos un poco más abiertos a la cultura de nuestra tierra, ¿sí? Entonces los dejo y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un beso. Que o mar nos conta lenda de peixes e sereias, bailando eu e o mar, senti querer te mais. Bailando eu e o mar, senti querer te mais. Mira como vai o mar, começa a mirar historias que nos contan, non podo máis que escoitar. Mira e comenzarán historias de mar. Aquilo que vai ben, non podo máis que ollar. ABC,
órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina.